roads must a man walk down before they call him a man. Ya comienza Una mirada al mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira. Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, o, como suelo decir, desde el otro lado del charco, para tratar de describir en el saludo inicial una cosa que yo siempre insisto en que es única en el mundo: las relaciones entre Uruguay y Argentina. A veces diplomáticamente mejoran, a veces empeoran según los mandatarios de turno en cada país, pero esencialmente yo me atrevo a afirmar, después de haber vivido en Argentina durante el exilio, haber sido objeto de la solidaridad de todas las fuerzas políticas argentinas, todas. Bueno, me atrevo a decir, después de haber sido embajador 5 años, que no hay dos países en el mundo que tengan la relación que tenemos Uruguay y Argentina. A veces nos peleamos por el fútbol, hemos aprendido a compartir a China Zorrilla, pero la relación esencial es de familia, es de gente que ha tenido un destino, un origen común y que busca asiduamente un destino común. Vamos a pegarle al inicio de nuestro programa como hacemos todos los lunes. El lunes pasado no estuvimos porque fue Semana Santa, tema que vamos a desarrollar después. Vamos entonces a pegarle una mirada a la principal información, aunque tenemos 2 semanas de información acumulada, ¿no? Ya que no salimos en Semana Santa, o como le llamamos acá, Semana de Turismo, que tenemos que ser laicos, yo qué sé. Bueno. Lo cierto es que empezaremos con una lectura, como hacemos siempre, de la noticia más importante del New York Times, del País de Madrid y de Le Monde de París. 3 referentes periodísticos con la noticia impresa en tinta y papel, con olorcito a tinta y papel, que ahí no puede haber fake news, no puede haber dije pero no dije, no puede cambiarse lo que se dijo. A mí me gusta la noticia impresa. Soy medio anticuado en eso, solo en eso, ¿eh? Bueno, después vamos a ir al salpicón de noticias, las 5 noticias que más nos llamaron la atención, mirando todas las agencias de cable sobre lo que aconteció en las 2 últimas semanas, sobre todo para que no pierdan vigencia en los últimos días. Y finalmente trataremos, como siempre, 2 temas un poquito más de fondo y con más análisis y comentario. En la segunda mitad del programa, en esta oportunidad, las noticias serán, bueno, nuevos dolores de cabeza en la familia real británica, que parece condenada a estos maleficios. Bueno, ahora es el tema de la salud de los principales integrantes de la monarquía británica. Y luego analizaremos también las Pascuas, cómo se han conmemorado alrededor del mundo y qué importancia han tenido en el acontecer internacional. Y un poquito también para compartir con ustedes de la tradición uruguaya en estas fechas. Vamos a arrancar entonces con el New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo director es Arthur Sulzberger, y que lo distribuye en los Estados Unidos y en versión impresa física en muchos otros países, como en México y varios países europeos, en la lengua natal de cada país. Tiene también su edición digital, pero repito, a mí me gusta recurrir, porque también está en internet, a la versión
impresa. Bueno, el 26 de marzo pasado, el New York Times informó, cito textualmente, que el 8 de febrero la Policía Federal brasilera confiscó el pasaporte del expresidente Jair Bolsonaro y arrestó a 2 de sus ex asesores principales bajo acusaciones de que habían planeado un golpe de Estado tras la derrota de Bolsonaro en las elecciones presidenciales del 2022. Algo habíamos comentado antes de la interrupción de Semana Santa sobre las repercusiones de esta noticia en el ámbito político brasilero. 4 días después, Bolsonaro estaba en la entrada de la embajada de Hungría, escuchen bien, en Brasil, esperando a que lo dejaran entrar, según imágenes de las cámaras de seguridad de la embajada, obtenidas en forma exclusiva por el periódico New York Times. El expresidente aparentemente permaneció en la embajada durante los 2 días siguientes, según mostraron las imágenes, y ahora no se sabe si sigue allí o si salió, no hay filmaciones de su salida, y siempre acompañado por 2 guardias de seguridad y atendido por el embajador húngaro y miembros del personal. Bolsonaro, quien es objeto de varias investigaciones penales, no puede ser arrestado en una embajada extranjera que lo acoja, ya que están legalmente fuera de la jurisdicción de las autoridades nacionales. Pero, ojo, el instituto formal del asilo político como tal, con la obligación de expedir un salvoconducto para dejar el país, es solo una tradición y una práctica diplomática latinoamericana. Generalmente, bueno, a mí también en años muy difíciles me tocó salir de la Argentina, por ejemplo, con pasaporte austríaco, pero y huésped de la Embajada de Austria. Pero formalmente el Instituto del Asilo Político no existe. Un funcionario de la Embajada húngara que habló bajo condición de anonimato al New York Times dijo que para poder discutir asuntos internos confirmó el plan de recibir a Bolsonaro sin dar mayor información de cuáles serían los siguientes pasos. Nos vamos ahora al País de Madrid, un periódico español fundado en 1976 que se redacta en la lengua castellana, aunque también publica contenidos en catalán, por ejemplo, el suplemento Quadern, inglés y portugués. Tiene su sede social y redacción central en Madrid y cuenta con delegaciones en otras ciudades de España: Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Algeciras, publicando en aquellas que son regiones autonómicas con lenguas propias la edición en la lengua de la tierra donde se edita dentro del territorio del Estado español. Allí también se editan ediciones, el país también edita ediciones en el extranjero, como en Ciudad de México en castellano y en San Paulo en portugués. San Paulo, Brasil. Bueno, la noticia más importante y curiosa, interesante de analizar, que tiene que ver con la crisis en el Medio Oriente, es que la exención militar de los ultraortodoxos religiosos pone en peligro la coalición de Netanyahu. Una decisión del Supremo Tribunal de Justicia obliga al primer ministro a forjar rápido un acuerdo que contente tanto a sus fieles socios del Ejecutivo como a los sectores más seculares de la sociedad. Decenas de miles de personas protestan contra el gobernante en Jerusalén porque ha eximido de la obligatoriedad del servicio militar a los religiosos ortodoxos. No nos olvidemos que antes de los atentados terroristas de Hamas,
Israel ya estaba enfrentando algunas debilidades como consecuencia de la protesta en el Parlamento porque se había modificado el régimen judicial como consecuencia de la presión de los grupos religiosos ultraortodoxos. Nuevos tiempos, mismas brechas, dice el New York Times. El País de Madrid. Hace casi 6 meses, la mayoría judía de Israel vivió como tragedia compartida el ataque de Hamas, con cerca de 1.200 muertos y más de 240 rehenes, de los que menos de la mitad han regresado sanos y salvos a casa. El 7 de octubre dejó de lado las divisiones que el país arrastra desde hace décadas y que habían salido a luz en toda su crudeza en los meses previos con motivo, como señalamos, de la reforma judicial del gobierno de Netanyahu. Ahora es precisamente el trato desigual, liberándolos de la responsabilidad de brindar el servicio militar, que trae, a través de la solidaridad de los grupos ortodoxos, bueno, trae esta noticia mala para la estabilidad del gobierno de Netanyahu en un tiempo de guerra en que siempre se apela a la seguridad nacional y sobre todo a la unidad nacional detrás de esas políticas. El diario Le Monde, el último de nuestros referentes en la primera parte del programa. Le Monde es un periódico vespertino francés publicado de manera continua en París desde 1944 por el periodista Hubert Beuve-Méry. Su línea editorial es de centroizquierda, pero sus lectores son políticamente mixtos, con un mayor porcentaje orientado a la izquierda del espectro político, incluso un poco más a la izquierda que la propia línea editorial centroprogresista del periódico. Habla de un tema muy importante para América Latina: agricultores, productores rurales, ganaderos, campesinos, a lo largo y ancho de la Unión Europea arrastran un dilema: conciliar la transición ecológica con no dejar a nadie atrás económicamente. Los gobernantes de la Unión Europea tienen hoy, a raíz de las huelgas de agricultores y los cierres de los pasos de frontera internos de la propia Unión Europea, de estas agremiaciones, este dilema. Lo que están haciendo los agricultores de media Europa, prácticamente, un poquito más quizás, pone en marcha la campaña de las Europas cuando faltan menos de 4 meses para votar. Recordemos que en 120 días hay que elegir un nuevo Parlamento Europeo. Elecciones casi tan importantes, y vaya si lo son, que las propias elecciones nacionales que convocan los gobiernos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. En este caso se van a elegir, repetimos, los miembros del Parlamento Europeo con sede en Estrasburgo, que es quien elige a los altos comisionados que gobiernan la Unión Europea desde Bruselas. Las manifestaciones que llevan adelante los agricultores no son cualquiera. Tienen una gran capacidad de poner a los países patas para arriba al paralizar carreteras, puertos, aeropuertos y todo tipo de rutas de circulación. Proporcionalmente son pocos, pero influyen mucho en la economía. Todo el campo político europeo ha girado a la derecha. Todo el campo, como estamos hablando de agricultores, no quiero que se preste para confusión. Es una traducción: todo el campo, toda la tierra, ¿no? Ha girado a la derecha con el riesgo de que, para satisfacer la demanda de los agricultores,
se socave o paralice la agenda verde. ¿Qué es lo que esto significa para América Latina? Y nosotros somos naturales, y en especial Uruguay y Argentina, exportadores de productos agropecuarios a la región. Y ahora la región tiene dos decisiones por delante. O le hace caso a la agenda verde, perjudica a los exportadores de carne y de trigo y de granos y alimentos y commodities de América Latina, o le hace caso a los agricultores, en cuyo caso también perjudica a los productores de América Latina porque protege la producción local con una política arancelaria alta, lejos de las aspiraciones de muchos de nuestros gobiernos de haber tenido un tratado de libre comercio que incluyera la producción agropecuaria. Nosotros siempre dijimos, nos parecía un poco optimista de más, algo ingenuo, creer que esto era posible. Vamos a recibir ahora el salpicón de las 5 noticias que han conmovido al mundo antes de ir al análisis de las 2 que hemos seleccionado para así hacerlo. Este salpicón de noticias lo encabezamos, como nos gusta hacerlo, escuchando al cantante popular uruguayo El Canario Luna, desaparecido ya, que tenía como uno de sus hits más importantes, parte de la tradición uruguaya. El Canario Luna es la voz del Uruguay profundo. Y el Canario Luna compuso y cantó esta canción en homenaje al Canillita, para los más jóvenes. El Canillita es aquel muchacho que en Argentina, en Uruguay, salía a vender diarios impresos. No se leían los diarios apretando un botón de internet. Había que comprarlos y para venderlos, el Canillita subía a los ómnibus, recorría los barrios en bicicleta y su canto nos iba haciendo penetrar la información internacional. Extra, extra, la mañana, el diario, El País. Rusia sufrió un atentado en la Plaza Mayor, Es decir, uno iba tomando conocimiento, era como un informativo portátil. Vamos a escuchar al Canario Luna cantando esta tradicional canción montevideana, El Grito del Canilla. Quiero escuchar el grito del canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón. Quiero escuchar el grito del canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad Y compartir la fuerza de la bohemia, de la madrugada previa, con la luz de su amistad. Siempre estará el grito del canilla, porque la voz en todas las esquinas del país. Bueno, vamos, después de haber escuchado el grito del Canilla por el Canario Luna, a mirar un poco los titulares de este salpicón de las 5 noticias más importantes de esta semana y algo, porque el lunes de Semana Santa no salimos al aire. Después le vamos a contar dónde estuvimos. Bueno, en primer lugar, otra crisis política más en el Perú. Perú se viene aproximando a un término que a nosotros no nos gusta usar, nos duele usar, pero a veces es inobjetable, que es el de un Estado políticamente fallido. Por suerte, la economía del Perú está lo más bien, porque Perú se ha acostumbrado tanto a las crisis políticas y a la caída de presidentes, que la economía llega al Palacio de Gobierno, da una vueltita a la manzana y sigue de largo. Porque ojalá estuviéramos en Uruguay económicamente como está el Perú, en Producto Bruto, en inflación, en bajar niveles de pobreza, en desempleo. Bueno,
pero con una crisis política tras de otro. La presidenta del Perú fue electa vicepresidenta y ahora pide que se tome declaración de inmediato a su persona en la sede judicial. ¿Por qué? Porque hubo allanamientos autorizados por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que preside el juez supremo Juan Carlos Chequey a pedido del fiscal de la Nación. Los allanamientos incluyeron, no es la primera vez que esto ocurre, ocurrió con Fujimori, ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski, ocurrió con el presidente del Castillo, ahora con su vicepresidenta en ejercicio de la primera magistratura. La presidenta designada del Perú, Dina Boluarte, dejó sin aclarar el origen de los 3 relojes de alta gama. Fíjense lo que ha provocado la crisis, 3 relojes que no sabe cómo justificar de dónde sacó plata para comprarlos por su valor millonario. Bueno, no ha podido explicar con qué pagó estos 3 relojes de alta gama por el que la Fiscalía allanó su casa y el Palacio Presidencial en la madrugada, mientras aceptó presentarse ante las autoridades competentes el próximo 5 de abril, dentro de 4 días. Acá en Uruguay ni la presidenta ni ningún ciudadano puede ser sometido a el allanamiento nocturno. La Constitución de la República prohíbe acá en Uruguay los allanamientos nocturnos. Sigamos viendo el ping-pong de este salpicón de noticias. Sin embargo, este domingo, Dina Boluarte solicitó a la Fiscalía que le tome declaración de forma inmediata en vista de la turbulencia política que se está produciendo por la investigación preliminar en su contra por corrupción relacionada con la adquisición de unos relojes de lujo no declarados en su estado patrimonial. Yo no sé de qué serán estos relojes que han provocado este revuelo. Deben de estar llenos de diamantes. Acudo a su despacho a fin de solicitar, dice la nota, se tome mi declaración indagatoria de forma inmediata, a efectos de esclarecer lo más pronto posible los hechos en materia de investigación, dice el mensaje enviado por la presidenta del Perú, Boluarte, a la Fiscalía a través de sus abogados. Las autoridades judiciales peruanas indagan a la mandataria de forma preliminar por delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declarar en agravio del Estado. La defensa de Boluarte precisó que la cita de la jefa de Estado en Ministerio Público será este viernes 5 de abril, ya que así lo mencionó verbalmente el fiscal Hernán Mendoza durante las diligencias del día de hoy. Bueno, muy peruanas las noticias que nos vienen del Perú. La última vez que estuvimos al aire con ustedes les comentamos que la crisis política de Haití, este país que nosotros en lo particular queremos tanto, allí donde nació la independencia latinoamericana, la primera república del mundo, el primer país del mundo en abolir la esclavitud, al mando del mariscal Petión, el primer apoyo real que tuvieron los libertadores, fundamentalmente Simón Bolívar, también José de San Martín, para liberar Argentina, Chile, los estados colombianos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Panamá, que era parte de Colombia. Bueno, hoy es un líder pandillero el que encabeza la ola de violencia criminal. El cabecilla, ex policía autonombrado revolucionario, manifestó en una entrevista sus criterios sobre la actual crisis de su país y las posibles soluciones, así como el rol que deben de jugar los organismos internacionales. El líder del grupo pandillero haitiano G9, Jimmy Cherizier, conocido como Barbecue,
exigió el viernes a la comunidad internacional la presentación de un plan detallado para la paz en Haití como requisito para una mesa de diálogo que se considere en ella la posibilidad de deponer las armas en el país caribeño. Los días venideros van a traer consigo cosas peores que las que hay ahora, vaticinó Barbecue. Para algunos, un líder en la lucha del pueblo contra políticos corruptos, quien dirige también el grupo Vive Ensemble, una alianza de pandillas que trata de controlar a las bandas más violentas y que echó del poder, como lo vimos en el último programa que tuvimos antes de Semana Santa, al primer ministro Ariel Henry, en este momento exiliado en Jamaica. Muy tristes las noticias del Perú. Y bueno, vamos a ir terminando con este salpicón de noticias. Rápidamente le decimos que en Rusia, después del atentado tremendo al cual hizo referencia el Papa el Papa Francisco, en su homilía de la misa de Pascua en el día de ayer. De acuerdo a la agencia rusa de información Novosti, la investigación ha establecido las identidades de 134 de las víctimas del atentado terrorista en el ayuntamiento de Cocos. Embajadores y autoridades diplomáticas rindieron homenaje este sábado a las víctimas del atentado en las afueras de Moscú, Rusia, el pasado 22 de marzo. De acuerdo al Ministerio de Asuntos Exteriores, unos 130 jefes de misiones diplomáticas, embajadores o encargados de negocios y de organizaciones internacionales con sede en Rusia o representación en la misma participaron en el acto. Es tremendo, ¿no? Pero, Pascua con violencia y Rusia, que ha practicado la violencia contra terceros, no justifica, a nuestro juicio, que sea objeto del mismo tipo de violencia, por lo cual ha generado esta solidaridad internacional. Quizás los responsables quieran hacerle daño a Rusia, y yo tengo la impresión de que más allá de la tragedia personal que viven los familiares de las víctimas, y las autoridades del Kremlin y el propio presidente Putin deben de estar contentos porque se victimizan. En este atentado son víctimas y no ocasionarios. Bueno, el último de los temas del salpicón de noticias es que el opositor Faye gana las elecciones presidenciales en Senegal. Habíamos dicho que este va a ser el año de mayor convocatoria electoral de la historia, entre ellos varios países africanos cuya importancia estratégica muchas veces desconocemos. Tras la publicación de los resultados provisionales, los candidatos tienen un plazo de 48 horas para presentar recursos de apelación. El opositor Bassirou Diomaye Faye se proclamó ganador de las elecciones presidenciales celebradas en el día de ayer en Senegal al obtener el 54% de los votos según los resultados provisionales anunciados este jueves por el Tribunal de Apelación de Dakar, lo que no daría lugar a una segunda vuelta. Estos registros fueron dados a conocer con más del 40% de los sufragios contabilizados. Sobre los resultados generales de la votación, la candidatura del líder opositor obtuvo 2.434.751 votos, lo cual representa el 54.28%, afirmó el presidente primero de la Corte encargada de publicar los datos recogidos por la Comisión Nacional Autónoma Electoral en una rueda de prensa de la capital de Senegal. Tras la publicación de los resultados, los candidatos, como dijimos, tienen 48 horas para apelar y después de eso no habría, si no hay apelación o si no se hace lugar a la misma,
no habría espacio para una segunda vuelta. Y ahora sí, nos vamos a la segunda mitad del programa a analizar las dos noticias de fondo del día de hoy: la crisis de la realeza británica y la Pascua que se festeja en el mundo entero. Para ambas cosas hemos elegido temas alegres, modernos. Este es un poco irreverente, ¿no? Pero uno oye God Save the Queen cuando se canta el himno británico. Bueno, en el Reino Unido también lo cantan las bandas de rock. Vamos a escuchar la versión banda de rock de God Save the Queen por parte del grupo Sex Pistols, un grupo icónico del siglo XXI en la música moderna británica. God save the Queen, the fascist regime. It made you a moron, potential hate bomb. God save the Queen, she ain't no human being. There is no future in England's dreaming. Tell me so, I don't want you want it. Tell me so, I don't want you need. There's no future, no future, no future for you. God save the Queen, we mean it, man. We're ever Queen, God saves. God save the Queen. 'Cause tourism. Ustedes saben que una de las cosas que yo más disfruto al preparar el programa no es solamente elegir las noticias y seleccionar la manera como vamos a analizar aquellas a las que no nos limitamos a leerlas textualmente, y seleccionar la música. Seleccionar la música tiene mucho que ver con la onda que le queremos dar al programa, que esperamos sea exitoso. Les avisamos que estamos por cumplir 150 años. Perdón, si tuviéramos por cumplir 150 años, anótenla ahí para sacarme la amarilla cuando es el aniversario. 150 programas en forma ininterrumpida. Hicimos una excepción esta Semana Santa, a veces algún feriado nacional, pero prácticamente en forma interrumpida 150 programas. Dentro de 15 días y vamos a hacer una conmemoración especial en el programa, naturalmente. Bueno, de las dos noticias que queremos analizar en esta última parte del programa, está lo que le hemos llamado los 10 indiecitos, porque había una novela de Agatha Christie con este nombre que fue, no sé cuántos aficionados a Agatha Christie hay, pero fue el libro más vendido de Agatha Christie. Se basaba en una poesía que a mí me la enseñaron en la escuela porque fui a un colegio inglés, que decía: one little, two little, three little Indians, 4 little, 5 little, 6 little Indians, 7 little, 8 little, 9 little Indians, 10 little Indian boys. Bueno, llegan a 10 niños indecitos. Después los van reduciendo: 10 little, 9 little, 9 little, 8 little, 7 little, 1 little Indian boy, hasta que queda uno solo. Y así era la novela. Habían 10 personas en una casona, las van matando de a uno, entonces los que quedan son los sospechosos de haber cometido el asesinato, hasta que queda uno solo vivo. Y ese vivo dice: no, acá hay algo que está mal, porque los demás no me creerán si vivieran, pero yo sé que no maté a nadie. Y entonces ahí se descubre que en realidad no había muerto nadie, cada uno se había ocultado para hacer sentir culpables a los demás de su propio asesinato. Bueno, una novela, a mí me divierten mucho las novelas policiales, me gusta Agatha Christie, y yo un poco irreverentemente decía: en Gran Bretaña parece que estuviéramos viviendo la novela de Agatha Christie de 10 Little, 9 Little Indians, ¿no? Los 10 indiecitos. La reina Isabel murió después de haber asumido al trono tras la abdicación de su tío, Eduardo VIII,
el 16 de noviembre de 1936 y asume su padre, Jorge VI, un rey muy querido en Inglaterra. Ustedes saben que en Inglaterra, cuando está la familia real en el palacio, se cuelga la bandera de la familia. Y el hecho de que durante los bombardeos hitleristas nazis a Londres estuviera siempre la bandera marcando que el rey y su familia estaban en Buckingham, que también fue bombardeado, hubo salones enteros que desaparecieron, fue parte de el apoyo moral que le hizo ganar tanto prestigio al rey Jorge VI. Después que muere Jorge VI, asume su hija, la reina Isabel. La monarca falleció el año pasado, o antepasado, ya ni me acuerdo porque estamos a principios de año, pero la monarca que más años encabezó la realeza británica, más que la reina Victoria, pero no todos fueron maravillas para ella. Murió en medio de un gran reconocimiento, pero recordemos que la princesa Diana, nacida en 1952 y fallecida en un accidente en el Pont de l'Alma, en la ciudad de París, el 31 de agosto del 97, le dio muchos dolores de cabeza. Estaba viendo acá entre mis apuntes, la reina Isabel encabezó la monarquía británica del 52 hasta el día de su muerte a fines del 22. Algún añito que otro, ¿verdad? Bueno, la princesa Diana le trajo sus dolores de cabeza, luego bueno, finalmente se divorcia del actual rey, el rey se casa con la que fue su amante, pero se casa después que Diana muere. Diana muere y es el cortejo fúnebre más grande de la historia del Reino Unido, más grande aún que el que, y vaya si fue grande, tuvo la reina Isabel II. Luego vienen los problemas con sus nietos. Harry, el príncipe Harry, se va con su esposa Meghan Markle. Yo estaba viendo una serial donde ella era protagonista, me quedé sin serial. Juicios legales se llamaba. Bueno, les quitan el título de la realeza que tenían y los conforman con el de duque de Sussex. Al mismo tiempo, la reina enviuda en abril del año 21, el príncipe Andrés, uno de sus hijos, un año antes de la muerte de su madre, se le quita el título de duque de York de la realeza y de todas las condecoraciones que tenía por inconductas de tipo moral. Es decir, recordemos que hubo incluso un año, el de 1992, que antes de que muriera la princesa Diana, que la reina Isabel califica de annus horribilis. Bueno, tuvo sus annus horribilis, pero para Carlos, después de haber esperado 70 años para asumir, logra hacerlo el 8 de septiembre del 22 y lo coronan el 6 de mayo de este año. Y en la misma ceremonia al príncipe William lo declaran príncipe de Gales y heredero del trono. Nombran también reina consorte a Camilla Schantz. Todo es muy curioso en Inglaterra, ¿no? Porque Camilla Schantz, hasta que asume como reina consorte, utiliza su apellido del marido anterior. Casada con el heredero del trono británico, seguía usando el Camilla Parker Bowles. Parker Bowles era su marido. Bueno, en medio de todo esto, Camila es la reina consorte. Es decir, es reina mientras que viva el marido. No va a ser reina madre porque no es la madre de... Primero hay un decreto firmado por la reina Isabel II. Pero además, ¿cómo puede ser reina madre si no tiene un hijo rey? Bueno, a todo esto muere el duque Cornelius, padrino del príncipe William, y no va a la boda. Y empieza quizás otro año horrible, es aquel año 92, que la reina se le quemó, se le incendió el palacio de Windsor, los líos familiares del príncipe Carlos con Diana,
pero ahora en el 2024, 32 años después, vuelve a haber un años horribles tras los chequeos al rey Carlos III y a Kate Middleton, la esposa del príncipe William, llamada a ser reina de Inglaterra cuando muriera Carlos y asumiera el príncipe William. Bueno, ambos los internan en la clínica de Londres el mismo día, tanto que el rey Carlos visita a su nuera, pero se mantiene un manto de duda y de información reservada que empieza a despertar las sospechas del pueblo británico. Finalmente se sabe, y más de eso hasta ahora no se sabe, que el príncipe Carlos fue operado por un agrandamiento prostático, pero en el procedimiento quirúrgico le descubrieron un cáncer maligno, sobre el cual no se sabe ni en qué órgano es ni cómo evoluciona. Desde entonces no tuvo aparición pública hasta ayer, que fue a la celebración de Pascua. Pero el que no fue a la celebración de Pascua fue su hijo, el príncipe William, que tampoco había ido a la ceremonia del entierro de su padrino. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el rey delega en su hijo y su hijo no asiste, que su hijo está cuidando a su esposa, pero al mismo tiempo muy dolido, muy lastimado por el hecho de tan joven y aparentemente, bueno, fue toda una pareja que el Reino Unido toma como emblemática. No dicen nada dicen que la vaciaron y que está sometida a un tratamiento de quimioterapia. Pero en el medio de eso, la princesa Kate saca una foto a publicidad con sus hijos y la prensa descubre que es una foto armada. Bueno, tienen que aparecer juntos con ella muy de lejos. Llegaron a haber periodistas que dicen que esa toma es fake news también. Yo no creo, pero lo que sí es cierto es que el gobierno del primer ministro empieza a preocuparse y a transmitirle a la familia real que dé señales claras, si no trasborda el problema de la salud y pasan los rumores a sustituir la noticia. Y así como lo hacen sobre la salud de la familia real, en el medio de todo esto, la reina Camila, la reina consorte, se va de vacaciones a Europa, parece rarísimo, no se sabe bien a dónde va. Bueno, murió Constantino de Grecia, primo del duque de Edimburgo, hermano de la reina Sofía. Los funerales en Windsor no contaron con la presencia de la familia real británica, que son además de parientes anfitriones. Todo esto tiene un final abierto. Si el rey Carlos III, por razones de salud, abdica, su reino habrá sido el más corto de la historia de Gran Bretaña, como el de su madre fue el más largo. Pero al mismo tiempo, si el rey abdica, Camila Parker, Camila, la reina consorte, tendrá que buscarse otro hogar y otro título porque no hereda el cargo de reina madre. Final abierto, si los hay, a fines de febrero, el yerno del duque de Kent, primo de la reina Thomas Kingston, falleció también, como señalamos, y tampoco hubo la presencia real que se esperaba. Bueno, estas son las noticias en el Reino Unido. Y ahora, para desearles felices Pascuas y comentar brevemente, porque nos quedan 10 minutos de programa, vamos a desearles felices Pascuas también con un poquito de rock de algo que en la década del 70 fue icónico. ¿Qué quieren? Yo tengo mis añitos, no voy a poner un reggaetón en Pascua. Vamos a escuchar esta canción de la obra maravillosa del soundtrack de Jesus Christ Superstar.
Jesus Christ Superstar. Bueno, ¿qué noticias tenemos de Pascua? La primera, desearles a todos muy feliz Pascua a nuestros hermanos argentinos. En segundo lugar, recordar que hoy es un día muy importante para Argentina y un día que los uruguayos llevamos profundamente grabado en el corazón. Hoy es el Día de las Islas Malvinas. Hay un dirigente político uruguayo que peleó en la Guerra de las Malvinas. Se alistó como voluntario y peleó en la Guerra de las Malvinas porque vio la dimensión latinoamericana que tenía el tema, ¿eh? Y cada tanto en la Embajada Argentina solemos ir porque aparece algún combatiente que luego se vino a vivir al Uruguay y que no había recibido todavía los honores necesarios. Quiere decir que el segundo saludo muy especial para todos los argentinos es por el tema de las Malvinas, que contribuyó a devolverle la democracia a la Argentina, que despertó una chispada de esperanzas en América Latina, de retorno a la democracia en Uruguay. En el año 84 yo pude regresar a la Argentina junto a mi padre y volver al Uruguay en medio, lo digo con orgullo, de la manifestación popular, una de las más grandes que se tenga recuerdo, sobre todo en épocas de dictadura, y que trascendía lo partidario, más con bandera de todos los partidos. Bueno, así es el Uruguay, ojalá no deje de serlo nunca, este año que es electoral, ¿no? Pero bueno, las Malvinas nos trajo, además de ese sueño del retorno a la democracia, el sueño de una patria latinoamericana integrada. Y no podemos olvidar la Declaración de Lima, que hizo firmar a sus pares el presidente Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde, un símbolo de la democracia latinoamericana, fue expulsado del poder ahora que Perú está tan débil democráticamente. Fue expulsado del poder por un golpe de Estado y 20 años después regresó presidente de la República, volvió a ganar las elecciones, el arquitecto Fernando Belaúnde, que yo tuve el honor de tener como profesor en la Universidad George Washington de los Estados Unidos, profesor de Relaciones Internacionales. Me tocó el honor de trabajar con él en la Declaración de Lima y haber recibido en forma póstuma un premio de la República Argentina y uno de la Universidad de Lanús, un premio póstumo a mi padre por su colaboración. Mi padre era muy amigo del presidente Fernando Belaúnde y sin duda tuvo mucho que ver, aunque estaba en el exilio en esos años, no tenía poder formal real, pero en esa convocatoria latinoamericana maravillosa que fue la Declaración de Lima. El Papa Francisco, en el día de ayer, en el sermón de la misa de Pascua, declaró su solidaridad con los atentados realizados en Rusia. Yo les decía hoy en el salpicón informativo que habría que ver si quien organizó ese ataque, que no creo que haya sido Ucrania, veremos, le hizo un favor a Rusia. En vez de estar en el banquillo de los acusados, hoy está en el banco de la solidaridad internacional a raíz de este brutal ataque, nada más ni nada menos que en las vísperas de Pascua. Acá en Uruguay la Semana Santa se festeja, no es una cosa antirreligiosa, yo soy católico, pero es uruguaya y hay que respetarla como es. Las tradiciones, si no son autóctonas, si no están enraizadas en cosas muy fuertes, no tienen sentido. Uruguay es un país laico. Entonces, formalmente, todos lo asumimos como Semana Santa. Yo el sábado de Gloria estuve en mi parroquia, que es la parroquia de San Ramiro, ahí en la Cruz de Carrasco. Pero acá la Semana Santa se llama Semana de Turismo. Y entonces en todos los departamentos hay alguna fiesta. La fiesta del jazz, la fiesta del folclore, la jineteada, el canto popular, la guitarreada, la fiesta del Olimar. Bueno, y hay mucho turismo interno. Y después cada uno la parte religiosa la maneja a su manera. Ahora que tenemos cardenal, por primera vez en la historia somos sede cardenalicia, a raíz de decisiones del Papa Benedicto XVI,
El cardenal protestó un poco porque el Viernes Santo se llamara Viernes de Turismo. Yo creo que no es una cosa antirreligiosa, es laica. Y si fuera antirreligiosa no sería laica, como decía Carlos Julio Pereira antes de morir. Bueno, pero yo también me tomé un poquito de turismo, ¿eh? Yo me fui. Y me fui a un lugar que, si lo buscan en Google, escuchen la canción. A un lugar que de pequeño yo tarareaba la canción que con una poesía de Rubén Lena escribió el muy conocido dúo folclórico uruguayo Los Olimareños. Los Olimareños le pusieron música a este pueblo donde se detuvo el tiempo y crece todos los días la tradición. Está descrito de forma maravillosa en esta canción que yo tarareaba cuando tenía 6 años. Y allí fui, allí estuve. Los protagonistas han muerto, pero están sus hijos. Empieza la canción con este recital. A los hermanos Fuentes y al rico Moreira, al Coco Brum y a Charquero, a don Gregorio y al Chilo, a Riaño y Moriño, al negro Bruno, a doña María y al Capincho Fernández y a toda esa gente que quiso un camino nuevo para su pago, pero que no precisa un camino nuevo para llegar a mi memoria. Yo recorrí ese camino nuevo y pasé toda Semana Santa en Isla Patrulla. Una cosa poco habitual, poco común, pero la disfruté como loco. Estuve en el almacén de Capincho Fernández y con la hija de el rico Moreira estuve haciendo tortas fritas en un día de lluvia. Yo no sé, supongo yo que en Argentina será igual, pero acá en Uruguay la torta frita se hace en tiempos de lluvia. La canción no solamente es muy bonita, sino que uno camina por aquellas callecitas muy pobres y recuerda muchas cosas que dice. Dice que las sierras son como madre y hasta el vientito es cantor, que el sol por tomar mate dicen que es madrugador, que la gente tiene el afecto escondido como el agua del lugar, quieren mantener bien viva la llama de su fogón. Y hasta la casa más pobre tiene su jardín en flor. Isla Patrulla, quinta sección del departamento de 33. Allí pasé mi Semana Santa. Tuvo más turismo que Santa esa primera mitad de la semana y quería compartirlo con ustedes. Desearles la mejor de las semanas, la mejor de las Pascuas y la felicitación por el coraje cívico de Argentina de seguir apostando a una solución pacífica y negociada en el conflicto de las Malvinas. Amigas y amigos, nos volvemos a encontrar el lunes próximo. Must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand?